Hola alma maravillosa, te doy la bienvenida a este espacio de reflexión, Sembrando en mi jardín. Y te invito a que el día de hoy nos tomemos un cafecito escuchando el tema de la tierra prometida. Hemos venido haciendo un recorrido dentro de la historia de salvación y pasamos por el Génesis, por el Éxodo. Hemos escuchado sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, quien tuvo 12 hijos, y que así se fueron formando las 12 tribus de Israel, que el pueblo, bueno, la familia, ¿verdad? La comunidad queda esclavizada en Egipto y se va haciendo más grande, hasta que llega a formar un pueblo liberado por Dios con la ayuda de Moisés, ¿verdad? Quien viene siendo de la tribu de Leví. Entonces, dentro de todo este recorrido que nosotros hemos venido realizando, pues también hablábamos, ¿verdad? ¿Quiénes son los santos? Que si las imágenes, la superstición, las reliquias, y todo esto nos puede ir enriqueciendo para darle un nuevo sentido a nuestra fe, darle un nuevo motivo a lo que yo creo y por qué lo creo. Vamos a comenzar pues con el libro de Josué. No sin antes, pues te invito a que nos signemos y pongamos en este día todo en manos de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey del universo, venga a tu reino. Y ahora sí, pues comencemos con el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 2 al 8. Como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes, tal como se lo prometí a Moisés. Yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan pie. Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida y yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas valor y firmeza y que cumplas la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita día y noche para que hagas siempre lo que es. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y bien, pues el pueblo ha salido de Egipto, ha sido liberado, pero a causa precisamente del pecado, y recordemos que pecado quiere decir error, es cuando desconfiamos de Dios, es cuando ponemos nuestra confianza en otras cosas, el pecado nos daña a nosotros mismos, daña nuestro entorno. A veces pudiéramos pensar que no, pues no pasa nada. No, sí pasa, te lastimas tú y lastimas a todos los que están en tu entorno porque de alguna manera repercute. Entonces, el pueblo, al subir Moisés a recoger las tablas, como no bajaba, dice, no, pues ya, Moisés ya se fue. Entonces hacen un becerro de oro. Y ahí es donde está su idolatría. Entonces, pues ahí queda marcado que ellos no van a entrar a la tierra prometida hasta la nueva generación. Y es por eso que se quedan dando vueltas en el desierto durante 40 años. Toda la generación, incluido Moisés.
Por lo tanto, pues cuando los que eran niños ya son adultos, empiezan a fallecer los que eran adultos en ese momento, pues Josué, que era aprendiz de Moisés, se queda a cargo del pueblo y a él Dios le dará la victoria, Dios le dará la conquista. Entonces, ¿qué tan importante viene siendo en nuestra vida el leer la palabra de Dios, el meditarla, el hacer lo correcto, para que Dios esté con nosotros, para que todo lo que hagamos nos salga bien? Porque estas promesas de alguna manera también son para nosotros cuando optamos por comportarnos como se comportó Josué. Y esto no quiere decir que los grandes héroes de la Biblia no hayan tenido su talón de Aquiles y no hayan cometido nunca pecado. Claro que sí. Sin embargo, Dios siempre sigue confiando en el hombre. El hombre o nosotros somos los que llegamos a dudar de Dios. ¿Y será que Dios existe? ¿Y en dónde está Dios que mira nada más toda la maldad del mundo? Y no, es que el demonio nos tentó, el demonio nos hace caer. A veces es el diablo y otras veces es la misma maldad del hombre inscrita en nuestro corazón. Me decía el otro día una señora, ¿y entonces dónde queda el libre albedrío? Porque le decía yo, pues es que hay que ir a misa, hay que leer. ¿Dónde queda el libre albedrío? El libre albedrío no es otra cosa más que tu libertad. Y en tu libertad tú decides si haces lo bueno o si haces lo malo. Yo nunca he visto a nadie que venga y diga, ay, es que Dios me obligó, me puso una pistola. No. Igual el maligno, ¿verdad? O sea, no puede venir a obligarte, no puede venir a ponerte una pistola. O sea, te puede tentar, pero no te puede tocar. Entonces, ¿de qué manera vamos viviendo nosotros? Preguntarnos, ¿me he quedado dando vueltas en el desierto? ¿O de verdad me estoy dirigiendo hacia esa tierra prometida, hacia esa conquista? Hay que recordar, bueno, sí, el cielo, pues está en el cielo, ¿no? El día que yo me muera me voy a ir al cielo, al infierno o al purgatorio, dependiendo el caso, pero puedo empezar a construir mi cielo desde aquí de la tierra. O puedo vivir mi purgatorio aquí o mi infierno, según sea el caso de mis acciones, ¿verdad? Entonces vamos con Josué 3 del 14 al 16. Los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río. Delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, el agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo, como formando un embalse. Bastante lejos en Adám, la ciudad que está junto a la fortaleza, el agua que bajaba hacia el mar muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así es como se divide el agua del río y los israelitas lo pueden cruzar frente a la ciudad de Jericó en seco. Todo el pueblo cruzó en seco, mientras los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían en medio del Jordán, firmes en terreno seco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios está con los suyos, está realizando grandes prodigios. Después de peregrinar 40 años en el desierto y de duras luchas con esfuerzo, ¿verdad? Pero a este esfuerzo le sumamos la ayuda de Dios. Cada quien hace lo que le corresponde. O sea, Dios puede poner el 99%, pero tú tienes que poner tu 1% y este es necesario para realizar la obra. A veces en nuestras vidas hay grandes prodigios, manifestaciones maravillosas de Dios. Lo que pasa es que estamos tan distraídos que no nos damos cuenta. La salud es uno de ellos. Estamos acostumbrados a tener salud, vamos, subimos, bajamos. Y el día que nos enfermamos,
ese decimos, ay Señor, dame salud. Pero todos los años o todo el tiempo que tuviste salud, a lo mejor se nos olvidó dar gracias a Dios porque teníamos salud. Respirar, abrir los ojos, el amanecer, el tener una casa, un techo donde resguardarnos, el tener ropa que ponernos, el tener algo de comer. De repente damos por hecho todo eso. Damos por hecho todo lo material que tenemos, damos por hecho las personas que están a nuestro alrededor, incluso al grado de que de repente nos damos el lujo de maltratar a esas personas, ¿no? De minimizar a esas personas, porque pensamos que siempre van a estar. Y no es así. O sea, tenemos que empezar a valorar los grandes prodigios que Dios va realizando en nuestra vida todos los días. Si nosotros estamos en el desierto, ¿qué significa cuando te sientes solo, triste, enfermo, abatido, que no encuentras salida? Claro que para poder salir de ahí se requiere una lucha y se requiere un esfuerzo, pero principalmente la ayuda de Dios. Las personas que nos dedicamos al servicio del Señor sabemos que así pongamos un gran esfuerzo, nada sería posible sin el 99% que Dios nos da. Los medios necesarios, las personas necesarias, el don de palabra para poderse expresar uno lo mejor que se pueda. De repente te piden alguna cooperación, bueno, pues para poder solventar cuestiones así. El arca de la alianza para el pueblo de Israel vendría siendo lo que para nosotros ahorita es el sagrario. Ahí está la presencia de Dios. O sea, Dios, me decían el otro día, pero es que Él está en todos lados. Sí, sí está en todos lados. Principalmente en tu corazón habita. Pero es importante que reconozcamos su presencia pues en el sagrario. Porque ahí es donde Él quiso quedarse, en un pequeño pedacito de pan. ¿Sí? En cuestión de catolicismo hablando, pues sí, el sagrario está por lo regular en los templos, una cajita por lo regular así empotrada en la pared con una lamparita roja. Cuando la lamparita está prendida quiere decir que el Señor está dentro. Hagan de cuenta que es el templo su casa, ese es su cuarto y el copón su camita, ¿no? Explicado así como para los niños. Entonces, cuando uno encamina su vida hacia Dios, vamos a notar los milagros, pero aparte Dios va a realizar verdaderos prodigios. Se unen las dos fuerzas. Dios te va a abrir el paso, Dios te va a abrir el camino, pero hay que aprender a reconocer su presencia activa, hacer lo que nos corresponde cada día con amor, con alegría. En alguna ocasión una persona me decía, no, es que si yo llegué a ser lo que soy fue porque me desvelé, porque estudié, porque tuve los medios necesarios, porque trabajaba y estudiaba y me esforcé. Todo lo que obtuve, yo no le debo nada a Dios, ¿no? Prácticamente. Y yo le decía, ¿y tu vida? ¿Y de dónde salieron los medios necesarios? ¿Y quién puso las personas buenas que te ayudaron? O sea, tenemos que aprender a distinguir, pues, un poquito. Ahora sí que un 1% cada día. Vámonos con Josué 6, del 1 al 20. Nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Pero el Señor le dijo, Josué, yo te he entregado Jericó con su rey y sus soldados. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del arca.
con trompetas de cuerno de carnero, y el séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten con todas sus fuerzas, la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces, cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad. Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: lleven el arca de la alianza del Señor, y 7 de ustedes vayan delante del arca con trompetas de cuerno de carnero. Y el pueblo le dijo: vayan y denle la vuelta a la ciudad. Los hombres de combate que vayan delante del arca del Señor. Todos hicieron lo que les mandó. Los 7 sacerdotes iban delante del arca de la alianza del Señor, tocando las 7 trompetas, y el arca, los hombres de combate iban delante de los sacerdotes, y a la retaguardia iba detrás del arca, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas sin cesar. Pero al ejército Josué le ordenó que marchara en silencio hasta el momento en que él les diera la orden de gritar con todas sus fuerzas. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Ahí pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, Josué se levantó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca del Señor sin dejar de caminar ni tocar sus trompetas. Los hombres de combate iban delante de, y los otros iban detrás. Las trompetas no dejaban. Al segundo día le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron. Y durante 6 días hicieron lo mismo. Al séptimo día se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad igual que lo habían hecho. Pero ese día le dieron 7 vueltas. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por 7ª vez, Josué ordenó a la gente que gritara: el Señor les ha entregado la ciudad. Con todo lo que hay en ella será consagrada completa a destrucción, porque el Señor así lo ha ordenado. Solo se le perdonará la vida a la prostituta y a los que estén refugiados en su casa, porque ella escondió los espías que mandamos. En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada, pues de lo contrario pondrán bajo maldición al campamento de Israel. El oro y la plata y las cosas de bronce serán dedicadas al Señor y se pondrán en su tesoro. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad y la tomaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si nos damos cuenta dentro de este texto, pues Dios, disculpa, tuve que poner pausa porque empezó la pelea perruna. Les decía que Dios le da a Josué ciertas instrucciones y que él sigue al pie de la letra. Dios está con su pueblo, ellos van caminando y encaminando su vida a Dios. Es por eso que estos milagros se hacen presentes y las murallas, en el momento que ellos gritan, las murallas se caen, porque han cumplido precisamente las instrucciones que Dios les ha dado. Por eso es que Dios no va a sustituir el esfuerzo del hombre, pero también es cierto que nosotros los hombres necesitamos de Dios. Ellos peregrinaron, les decía, en el desierto 40 años. También requirió de sacrificios. A nosotros, Dios también nos ha dado instrucciones. Están en los 10 mandamientos y su plenitud está en las bienaventuranzas. Y Jesús, cuando viene y revela completamente a Dios, nos va enseñando y nos va mostrando con su ejemplo. Para nosotros, precisamente, la patria celestial es esa tierra prometida. Y nuestro desierto va a ser representado como la vida misma, también se podría ver de esta manera. El camino a la meta.
A veces estamos tan preocupados por las metas y los sueños que nos vamos proponiendo en esta vida que dejamos de ver el camino, dejamos de disfrutar precisamente ese camino. Y el camino va a estar lleno de altos, de bajos, de esfuerzo, de sacrificio, pero también dentro de ese caminar vamos a tener alegrías, gozo, pero depende de cómo nosotros vayamos viendo las cosas, ¿sí? A veces cuando se nos menciona la palabra sacrificio, pensamos, por ejemplo, en el sacrificio de Cristo en la cruz y decimos, no, pues si me tengo que sacrificar, pues es enfermedad, es dolencia, es puro sufrir, ¿no? Pero no, nosotros podemos ver que la vida está llena de sacrificios, sí. Desde el momento que te tienes que despertar temprano para salir, si no tienes a lo mejor auto, pues, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que está súper lloviendo, pues el sacrificio es que, pues lloviendo como sea, pues te vas a salir y te vas a mojar. O sea, trabajar para lograr nuestras metas, nuestros objetivos. También requiere de sacrificios, requiere de esfuerzos. El que estudia, pues de repente dice, ay, me dormí a las 2, 3 de la mañana, pues estaba estudiando para mi examen, ¿no? Pero todo eso siempre va a ser más fácil de la mano de Dios. En su misericordia, Él derrama en nuestras vidas. Abundancia, amor nos abre el camino, pero también debemos de invitarlo, debemos de pedir su ayuda. Porque a veces, miren, ni esto hacemos. En la mañana, de repente nos levantamos. Si tenemos un problema, nos despertamos pensando en el problema. ¿Y cómo lo voy a solucionar? Y le damos 1000 vueltas y tal vez hasta se nos decae el ánimo, estamos mal, ¿no? O de repente nos levantamos, ay, ya me quedé dormida 10 minutos de más, córrele esto, lo otro. De repente hasta de malas nos ponemos, andamos renegando, pero pues eso se evitaría si me levanto pues 5 minutitos antes, ¿verdad? La lluvia pues no la puedo controlar, pero hay cosas que sí están en mi control y que puedo hacerme la vida un poquito más fácil. A lo que voy, a veces no ni siquiera decimos gracias Señor porque desperté este día. Cuando nosotros hacemos la señal de la cruz en nosotros, bueno, la señal de la cruz es por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, y le sumamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos estamos persignando. Y en ese momento no nada más estamos diciendo yo te pertenezco, Señor, sino también estoy pidiendo tu protección al mismo tiempo. Entonces, no es que Dios no exista. Lo que pasa es que nosotros vivimos como si Dios no existiera, que eso es muy diferente. No le damos la importancia en nuestra vida. A veces pensamos que decir, pues, por ejemplo, en el caso de los católicos, ¿no? No, pues yo voy a misa todos los domingos y ya, con eso basta. No, no, con eso no basta. O sea, todos los días, invitar a Dios a vivir en nuestra vida desde que amanece hasta que anochece e incluso en el descanso. O sea, Señor, dame un descanso restaurador para poder mañana seguir adelante. Entonces yo te invito a que reflexiones en tu vida todos los momentos en que Dios te ha ayudado y te ha ayudado a salir de situaciones adversas, los prodigios que ha realizado en tu vida, en tu historia personal. Porque este camino de salvación viene siendo nuestro mismo camino, o sea, nuestra misma historia. Va a haber personajes con los que nos identifiquemos, tanto en las cosas buenas que hacen como en las cosas malas. Y vamos a pasar al siguiente texto, Josué 24, del 22 al 24. Entonces Josué dijo, ustedes son sus propios testigos de que han escogido servir al Señor. Lo somos, respondieron. Les dijo Josué,
Quitan entonces todos los otros dioses que hay entre ustedes y vuélvanse de todo corazón al Señor y el Dios de Israel. Y el pueblo respondió, nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos lo que Él nos diga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Josué les recuerda esa alianza que habían hecho con Dios a través de Moisés y que mientras cumplan con esto, Dios va a estar con ellos. ¿Cómo vivimos la obediencia? Es aquello que nos une a Dios y nos une a los demás. Fíjense, cuando el pueblo obedecía la ley, las tribus eran unidas y esto las hacía fuertes. Cuando nosotros tenemos una fe cimentada, estamos unidos, nos hace fuertes, tanto en el ámbito personal como familiar, comunitario, nos integra, y podría decir que las tres partes de mi ser también se unifican. Mi cuerpo, mi mente y mi espíritu son uno solo. Pero cuando perdemos la fe, caemos en la rebeldía, caemos en la desobediencia. Y esto pues nos va rompiendo por dentro de alguna manera, porque no hay una coherencia. De repente decimos una cosa, hacemos otra, pensamos otra, y ahí es donde hay una falta de coherencia. Entonces podemos llegar a ver que hay familias divididas a causa del egoísmo, de la desobediencia, o sea, del pecado en sí. Y cómo nuestro mundo se ha ido convirtiendo en un caos. Y pudiéramos decir, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, de repente escucho personas que dicen, ay, muy modernos. ¿Cuál modernos? O sea, ponte a leer libros de historia y lo que estamos viviendo ya se vivió. El punto es que como no leemos la historia, pues repetimos los mismos errores del pasado. Entonces, cuando yo comprendo esto, cuando yo me uno a Dios, cuando yo decido poner mi 1%, tanto en mi persona como en lo familiar, en la comunidad, ese 1% unido al 99% de Dios pueden hacer que las cosas mejoren en este mundo y podamos gozar precisamente del reino de Dios. Cristo decía, el reino de Dios ha llegado. Y no se refería allá en el cielo, se refería aquí en la tierra. Cuando tú le crees a Jesús, cuando tú sigues a Jesús, cuando tú realmente comienzas a ser cristiano, que eso es lo que significa, la palabra cristiano quiere decir seguir a Cristo, tu vida cambia, tu vida se transforma. Y aquí pudiéramos pensar, pues, en las personas que son cristianas, pero no están unidas a la iglesia, pero siguen a Cristo. Nosotros que estamos dentro de la iglesia somos cristianos católicos, porque no nada más seguimos a Cristo, estamos basados en las enseñanzas de los apóstoles y asimismo, pues la palabra católico quiere decir universal. Entonces, es irme dando cuenta de mi realidad personal, en dónde estoy parado yo. Socialmente, ¿qué es lo que estoy haciendo por el mundo? ¿Vivo en el egoísmo centrado en mí o puedo salir del egoísmo y partirme y repartirme? Y pues con esta reflexión, en este momento me despido. Te doy gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido de utilidad la información, que te sirva. De ser así, pues regálame un like, comparte y haz el video o el audio con tus amigos para que esta pequeña comunidad crezca. Dios te bendice el día de hoy, te ama y yo te invito a que en oración te tomes un cafecito también con Él y te pongas en sus manos.
analiza y pídele. Pídele en oración aquello que necesitas. Ora por tus familiares, por tus amigos, por tus vecinos, por tus hijos, por tu pareja. La fuerza de la oración es enorme. La cuestión es que de repente no sabemos, no lo tomamos en cuenta. Te mando un abrazo, Dios te bendice, muchísimas gracias, alma maravillosa, por haber compartido el día de hoy conmigo. Y bueno, el siguiente capítulo vamos a ver los jueces. Chaito.